No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero al abrir los ojos sentí de inmediato que el hielo me observaba desde dentro. No me refiero a una figura tras el cristal congelado ni a un reflejo mal interpretado en medio del delirio, no, era una presencia real, profunda, oculta bajo capas de escarcha compactada que parecían respirar al ritmo de mi propio pecho agitado, como si ese suelo blanco y milenario se expandiera en sincronía con mi temor. La sensación era tan intensa que me vi obligado a quedarme quieto unos segundos, con la frente pegada al suelo, escuchando, esperando que algo me tocara desde el otro lado, algo que aún no podía ver, pero que ya sabía que estaba allí. Habíamos llegado a la isla de Kritia hacía menos de 24 horas, el viaje fue infernal, incluso para quienes estábamos acostumbrados a condiciones extremas. La empresa noruega que nos contrató nos envió con lo justo, víveres para una semana, equipo de detección sísmica, sensores de campo electromagnético y un módulo de emergencia para montar en caso de que no pudiéramos refugiarnos en las antiguas instalaciones soviéticas que se suponía estaban abandonadas desde hacía más de 30 años. Éramos 4, yo, oceanógrafo y analista de estructuras marinas, Irina, geofísica polar, Mikhail, un geólogo ruso contratado por su conocimiento de la región, y Anders, técnico electromagnético noruego que había trabajado antes para una empresa de cableado submarino y que fue el primero en advertirnos que algo no cuadraba con las lecturas. La isla, al llegar, no era como en las fotos satelitales ni en los registros cartográficos del Instituto Polar, estaba cubierta por un manto de hielo inusual para agosto, un hielo denso, compacto, tan blanco que hacía daño a los ojos bajo el sol del Ártico, y tan frío que nuestras botas crujían al pisarlo. Lo extraño era que la temperatura no coincidía con la época ni con las mediciones climáticas del mes anterior. Recorrimos la costa oriental en busca de las estructuras, localizamos lo que quedaba de 2 torres oxidadas, derruidas por el tiempo y por el salitre, y un pequeño módulo de hormigón que parecía haber sido reforzado, como si quien lo habitó hubiera intentado contener algo. Lo más inquietante fueron los símbolos grabados cerca de la entrada, ya borrosos por el paso del tiempo, pero con formas repetitivas, curvas cerradas y líneas cruzadas que no era escritura cirílica ni con marcas técnicas convencionales. Anders los fotografió y siguió caminando como si no quisiera aceptar que aquello no tenía lógica. Poco después, encontramos lo más inquietante de toda la inspección inicial, una serie de huellas de botas marcadas sobre el hielo, completamente definidas, como si hubieran sido estampadas hacía unas horas, tal vez un día como máximo. Eran de una sola talla, probablemente del número 42 o 43, y estaban alineadas con precisión militar. Pero lo que nos dejó paralizados fue que todas iban en una única dirección, todas entraban hacia el módulo de hormigón, ninguna salía, no había señales de arrastre, ni de dispersión, ni de retroceso, ninguna, como si quien las hubiera dejado hubiese entrado por su propia voluntad, y jamás hubiese vuelto a salir. El patrón terminaba justo frente a una pared de roca lisa, sin grietas ni túneles, una superficie monolítica que parecía haber absorbido a quien caminó hasta allí. Esa misma tarde, el técnico, que había instalado una serie de sensores portátiles para mapear la señal del subsuelo, nos reunió y nos dijo que había una zona completamente silenciosa, una ausencia total de retorno, como si esa parte de la isla no solo no reflejara señal, sino que la tragara por completo. Incluso el espectro electromagnético parecía distorsionado, al punto que sus instrumentos marcaban error de medición en varios rangos, algo que ni él ni ninguno de nosotros había visto antes, y todos habíamos trabajado en zonas inestables, glaciares fracturados y plataformas flotantes expuestas a tormentas solares, pero esto era distinto, mucho más profundo, más deliberado. Esa noche no dormimos bien. El viento había cambiado de dirección y soplaba desde el norte con fuerza, cargado de partículas diminutas que al golpear la lona del módulo sonaban como uñas contra una pizarra. El generador falló varias veces, y la temperatura bajó a niveles peligrosos. Tuvimos que activar las estufas internas con el mínimo de combustible permitido, y aún así, el frío no se iba. Era como si hubiera algo respirando debajo del suelo. A las 3 de la madrugada el hielo crujió, todos lo oímos, un sonido largo, grave, como si una grieta inmensa se abriera justo bajo nuestros pies, y entonces la niebla descendió. No fue una neblina normal, fue una cortina densa que se cayó sobre nosotros en cuestión de segundos, tan blanca y espesa que nos vimos obligados a encender las linternas frontales para poder ver nuestras manos, y justo en medio de esa blancura cerrada ocurrió lo inexplicable, lo que aún no logro comprender del todo ni después de haberlo visto 1000 veces en mi mente. Irina caminaba a 2 metros de mí,
estaba justo allí, hablando por el comunicador interno mientras revisábamos las conexiones del generador. Le pedí que sujetara una lámpara mientras ajustaba uno de los cables y me giré por no más de 10 segundos. Al volver la cabeza, ya no estaba, simplemente había desaparecido, sin un solo sonido, sin huellas en la nieve, solo un charco, una especie de escarcha fundida, blanda y líquida, que chispeaba como si dentro de ella quedaran restos de calor, una forma vagamente humana que se deshacía con rapidez, como si algo la hubiera derretido desde dentro, como si la hubiera vaciado por completo dejando solo el agua congelada que antes la habitaba. Intentamos buscarla, claro que lo hicimos, pero la brújula giraba en círculos erráticos y vibraba como si sufriera espasmos, el GPS se negaba a marcar coordenadas reales y mostraba valores extraños. El refugio, aquel pequeño búnker reforzado, tenía una única puerta cuando lo dejamos al comenzar la exploración, pero al regresar, esa única entrada ya no estaba sola, había una segunda abertura en el muro norte, una puerta completamente idéntica en tamaño y forma, con el mismo marco de hierro corroído, pero sin señales de haber sido instalada ni abierta antes, y lo más desconcertante era que una de ellas, la nueva, estaba entreabierta, una línea delgada de sombra salía desde dentro. La linterna frontal apenas iluminaba más de 1 metro, lo que nos obligó a avanzar casi a tientas, con el cuerpo tenso y la respiración contenida. El interior olía a algo denso y orgánico, un olor metálico mezclado con humedad y una especie de aroma dulzón que se adhería a la garganta. Los muros, lejos de ser de cemento, parecían formados por una sustancia porosa y blanquecina, como coral seco, pero palpitaban con lentitud, apenas perceptible, sin embargo claramente vivos. Si acercabas la mano, podías sentir el leve latido, una vibración húmeda que recorría la superficie como si se tratara de un tejido animal gigantesco, y el suelo, aunque firme, se sentía acolchado bajo las suelas, como si camináramos sobre músculo. No sé cuánto tiempo pasamos allí dentro, tal vez segundos, tal vez minutos, el tiempo también parecía haberse parado, cada zancada era como avanzar sin avanzar, y todo el entorno vibraba con un zumbido grave que no sabías si venía del aire, de las paredes, o de tu propio cráneo, y de pronto, a lo lejos, donde la linterna no alcanzaba, algo se movió, una sombra, una deformación, un cambio súbito en la textura del fondo, lo suficiente como para hacer que Anders maldijera en voz baja y retrocediera de inmediato. Fue entonces cuando todos corrimos, salimos como si supiéramos que habíamos cruzado un umbral que no debíamos traspasar. Mikhail tropezó con un cable semioculto en la escarcha, cayó de rodillas con un grito ahogado, y cuando me giré para ayudarlo, fue cuando lo vi. Fue en ese instante donde mi mente se negó a procesar lo que tenía delante, porque lo que emergía de la abertura detrás de nosotros no era una criatura en el sentido clásico de la palabra, no tenía forma definida ni comportamiento reconocible, era alto, más alto que cualquiera de nosotros, su silueta recordaba vagamente a un insecto, con extremidades largas que se doblaban en ángulos extraños, su cabeza no giraba, se abría en capas finas como pétalos de carne negra, y en su interior no había ojos, sino una estructura parecida a un costillar, expuesta y palpitante, con fragmentos de tela adheridos, y algo más, algo que me dejó helado, pedazos de piel humana, reconocibles por su textura y por un tatuaje que una vez había visto en el brazo de Irina. Mikhail gritó con desesperación, la criatura no se abalanzó sobre él como haría un depredador, lo absorbió, simplemente lo envolvió con una de sus extremidades y lo arrastró hacia su torso, y en cuestión de segundos ya no quedaba más que una masa viscosa, pegajosa y temblorosa que se replegó hacia la oscuridad. Corrí sin pensar y fue en ese momento cuando me di cuenta de que ya no reconocía nada del exterior, la niebla se había disuelto parcialmente, la costa había desaparecido por completo y en su lugar había un acantilado que no habíamos visto al llegar. Lo último que recuerdo de ese tramo fue levantar la vista y ver que el cielo ya no era cielo, no como lo entendemos, el hielo, ese mismo hielo que cubría la isla, que nos rodeaba, se extendía hacia arriba, como si la isla misma estuviera contenida en una burbuja traslúcida que distorsionaba las sombras, y que borraba lentamente cualquier referencia a la realidad. En ese momento entendí que no estábamos dentro de un paisaje modificado, sino fuera de nuestra propia dimensión, atrapados. No sé cuánto tiempo estuve deambulando por aquella extensión blanca y silenciosa, al final, no sé cómo ni por qué, regresé al módulo, el mismo búnker de hormigón que ya no tenía sentido, el mismo que ahora parecía más pequeño, más curvo, como si algo lo hubiera encogido desde dentro. Las paredes estaban cubiertas de escarcha y el interior, lejos de ofrecer refugio, parecía una tumba olvidada envuelta en humedad y silencio.
El metal crujía con cada paso y el aire tenía un sabor agrio, como si la atmósfera se hubiera podrido por falta de uso. Al fondo, tras una mesa oxidada y rota, había un cajón semiabierto. Al revisarlo encontré una libreta, empapada en algunos bordes, endurecida por el frío, con la portada agrietada y sin fecha visible, escrita en letra rusa temblorosa, apretada y a veces ilegible, pero entre las palabras confusas aparecían otras que alguien, quizás un antiguo ocupante, había traducido con bolígrafo azul: fisura, otra capa, no entienden el cuerpo humano, devuelven mal lo que se llevan. No necesitaba más para entender, no hacía falta ningún informe oficial ni ninguna explicación racional. Todo indicaba que los soviéticos habían usado la isla como punto de prueba para experimentos no autorizados, probablemente relacionados con manipulación geomagnética o perforaciones dimensionales, algún tipo de intento por explorar otras capas de realidad usando el hielo como conductor, como si el permafrost milenario de Kvitia ocultara una puerta, o peor aún, como si fuera la puerta misma. Lo que ocurrió después solo podía entenderse como consecuencia inevitable. Algo del otro lado respondió, algo que no hablaba ni veía ni pensaba como nosotros, algo que no comprendía nuestras formas físicas ni nuestras estructuras internas, pero que aún así intentó reproducirnos, devolvernos, reconstruirnos desde su lógica, y por eso las cosas que desaparecían regresaban mal, distorsionadas, vacías por dentro, con errores en los bordes. Lo supe con certeza cuando vi a Irina otra vez. Fue repentino. Como todo en esa isla maldita, estaba allí de pie, frente a la pared contraria al generador, completamente inmóvil, sonriendo de una forma que no encajaba con su rostro, como si la sonrisa hubiera sido dibujada por alguien que solo había oído hablar de ella. Sus brazos colgaban rectos a los costados, las piernas separadas apenas unos centímetros, el cuerpo estaba rígido pero no parecía tenso, y sus ojos, cuando los enfocó hacia mí, no eran ojos humanos, eran formas geométricas móviles, prismas flotando en un líquido oscuro, figuras imposibles que se reconfiguraban a cada segundo, como si estuvieran probando combinaciones hasta encontrar la que encajara con lo que alguna vez fue humano, y entonces sonó su voz, pero no salió de su boca, sino del comunicador de la radio, con un retardo antinatural y una modulación distorsionada, reproduciendo exactamente lo último que ella había dicho antes de desaparecer. ¿Está todo bien?, sonó. «Está todo bien», repitió, esta vez con un eco que no podía producirse allí dentro. No pensé, me abalancé sobre el generador, y con las manos desnudas corté el cable principal. El chispazo fue inmediato, brutal, una descarga que recorrió mis dedos, mi brazo y parte del pecho, que me dejó paralizado durante un momento, pero también prendió una chispa en el bidón de etanol que había. La pequeña llama se extendió en segundos por los residuos inflamables acumulados en el suelo, y el estallido, aunque no fue masivo, sí fue suficiente para romper parte del muro posterior, que ya no era de hormigón sino de ese tejido orgánico malformado, y al fracturarse, dejó escapar un sonido grave, profundo, como un lamento de metal retorcido que no venía de la materia, sino de algo más grande, como si la propia geometría se hubiese rasgado. Salí corriendo entre el humo, avancé sin saber a dónde, sin ver con claridad, sin orientación, hasta que mis piernas se negaron a continuar y mi cuerpo cayó junto a una baliza automática que seguía parpadeando, quizás lo único que seguía funcionando en ese infierno geométrico. No recuerdo nada más hasta que desperté en el interior de un rompehielos noruego, rodeado de médicos y personal militar. Me dijeron que una señal satelital enviada desde un transmisor obsoleto de la era soviética había activado una alerta internacional. Me preguntaron por lo ocurrido, por el estado del módulo y las coordenadas exactas, y por mis compañeros. Yo solo respondí con lo único que sabía con certeza. No siguen vivos, pero tampoco han fallecido. Y lo más estremecedor no fue la criatura, ni su forma, ni su voz vacía, ni sus ojos extraños, sino saber que el lugar donde estuve ya no existe en este planeta, pero aún está abierto. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de 1 hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.